tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Como todos saben, estamos transitando la crisis sanitaria más profunda de la historia de la humanidad. En este contexto nos ha cambiado nuestras vidas, nuestras formas de trabajar y ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Hemos tenido que modificar todas nuestras rutinas. Y un sector que se ha visto sumamente afectado es el sector de la educación, en todos sus niveles: educación inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Todos sabemos que prácticamente de un día para el otro dejaron de existir las clases presenciales y todo el sistema tuvo que adecuarse a la modalidad virtual. Mi sincero reconocimiento a todos los agentes de la educación que están haciendo un esfuerzo gigantesco para que nuestros chicos no pierdan sus clases. Rectores, decanos, profesores, maestros. De todos estos temas vamos a hablar con el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta, y con el magíster Federico Gómez, que pertenece al grupo de Nueva Educación que lidera el doctor Alberto Tacchini. Así que después de la pausa comenzamos con el programa. Quédate con nosotros. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. Estamos en comunicación con el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta. Muchas gracias por concederme este reportaje. Gracias a vos, Teresa. La verdad que nosotros somos agradecidos por siempre la amabilidad de llamarnos y contactarnos, y más en esta oportunidad tan compleja que estamos viendo en las universidades, ¿no? Ingeniero, ustedes han sido precursores en todo lo que es educación a distancia. De hecho, el año pasado han cumplido 30 años y usted ha tenido la gentileza de invitarme a un congreso festejando los 30 años de educación a distancia. Pero ustedes tenían, si no me equivoco, 20 carreras a distancia y hoy han tenido que poner todas, el 100% de las carreras en este sistema. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, la verdad que ha sido un proceso muy exitoso. Tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hemos determinado un plan de contingencia cuando empezó el tema de la pandemia, antes que se terminara el cierre de las clases. Siguiendo un poco los lineamientos ya de los programas y planes que teníamos. Nosotros teníamos un plan que llamamos Convergencia 2020, que implicaba preparar a nuestros profesores presencial para el uso de herramientas tecnológicas, las mismas herramientas que usamos en distancia, pero aplicadas también a la aula presencial, más un plan tecnológico que teníamos, más lo que implicó la transformación digital de toda la universidad de punta a punta. Eso me permitió que en 48 horas subir más de 800 cátedras que teníamos presenciales a plataforma y trabajar de forma prácticamente normal a partir de ese momento, con lo cual no hemos perdido prácticamente ningún día de clases y hemos salido muy bien, tanto en la parte académica como en la parte administrativa, porque hemos hecho una transformación grande en nuestros sistemas administrativos que continúan desde su casa toda la administración trabajando. Así que te diría que al día de hoy estamos en el 99% de la universidad trabajando casi con normalidad dentro de lo que cabe de la situación en que estamos, ¿no? Claramente, aparte ustedes tienen un campus lindísimo que supongo que muchos de los alumnos que hacen su carrera de forma presencial lo deben estar extrañando realmente mucho. Y cabe destacar, o sea, cómo han en tiempo récord capacitado a todos los profesores, porque claramente no es lo mismo dar una clase de manera presencial que a distancia. ¿Y cómo han hecho con las carreras que tienen muchas prácticas? Ustedes tienen muchas ingeniería. ¿Cómo las han adaptado, ingeniero?
Sí, tiene que ver dos cosas. Hablaste un poco de la preparación de profesores. Por un lado, nosotros ya teníamos 350 profesores, tenemos una diplomatura en uso de TICs aplicadas a la educación que veníamos trabajando hace 2 años, esta es la tercer corte que estamos haciendo, con lo cual ya tenemos muchísima gente preparada. La que no estaba preparada, hicimos muchísimos tutoriales apoyados por justamente la gente del sistema de distancia y el vicerrectorado académico, dando todas las instrucciones, los tips, de tal manera que pudieran hacerlo en el tiempo que te conté, que la verdad ha sido una experiencia increíble, la capacidad de reacción que tiene la Universidad Católica de Salta frente a esta emergencia es importante. Otra cosa que mencionaste es el tema de la pedagogía en distancia o utilizando este tipo de herramientas. Es totalmente distinta, no es... cada uno hace lo que cree que tiene que hacer, pero realmente hacer educación a distancia tiene una pedagogía, una lógica de la clase, una lógica de la preparación, una lógica de la exposición muy distinta, implica una transposición pedagógica muy distinta y mucho más compleja que lo que implica una clase presencial. Al nosotros tener preparado el software, el hardware y los recursos humanos, para nosotros ha resultado una tarea, no digo sencilla, pero sí muy eficiente desde ese punto de vista, con lo cual hay todo un trabajo detrás para lograr este resultado de hoy. Si uno quiere en 24 horas salir a solucionar esto, es materialmente imposible. Tenemos ya un trabajo de 4 años de transformación digital, más 30 años, como bien mencionaste al principio, de educación a distancia, y esa experiencia se volcó en lo que implicó la transformación de la universidad en esta ocasión. Y el último tema que me preguntas es cómo hacemos con aquellas materias que tienen aplicaciones prácticas. Estamos trabajando muchísimo con simuladores. Nosotros ya veníamos trabajando antes con la investigación, tenemos todo un laboratorio de innovación educativa con simuladores y más otras cosas que se han acelerado en este momento, de tal manera que carreras como las ingenierías, por ejemplo, estamos trabajando en muchas materias con simuladores. Y algunas otras carreras que tienen necesariamente alguna práctica en campus que no se puede evitar, como puede ser veterinaria en caso nuestro, claro, se reprograman para cuando volvamos a la normalidad, ese tipo de prácticas se hará en forma intensiva, o sea, con un plan establecido para cuando podamos volver a la presencialidad. Ingeniero, y si tengo entendido que se han recibido en este tiempo, en este cortísimo tiempo, alumnos de posgrado, ¿cómo es el tema de los exámenes a distancia? ¿También se pueden hacer en la modalidad virtual? Absolutamente, también adaptándonos, no es lo mismo tomar un examen presencial que tomar un examen a distancia. Hemos tomado tesis de maestría con videoconferencia, resultó muy exitosa, y ahora estamos con turnos especiales que tenemos nosotros en abril y en mayo. Ya hemos preparado todas las materias con cada uno, porque cada materia tiene formas distintas de evaluar. Hemos capacitado en evaluación, porque esa es la otra etapa. Hicimos diferentes etapas. Una primera fase que implicaba subir a la plataforma, una segunda fase que implicaba mucho más cercanía a través de webinars y de videos, y estaba en la tercera fase de preparación de todos nuestros profesores, que es en el tema de evaluación. Otra vez, la experiencia de 30 años haciendo evaluación a distancia nos sirve para entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en evaluación a distancia, y vamos adaptando según cada cátedra y cada materia las evaluaciones para que se puedan hacer a distancia. Con lo cual, si te estoy diciendo que tenemos las clases, estamos teniendo el trabajo administrativo, estamos superando prácticas con muchas herramientas tecnológicas y estamos tomando examen, puedo decirte, tenemos una normalidad, entre comillas siempre, muy cercana al ideal funcionando en este momento. Lo cual es muy bueno. Y supongo que cuando podamos volver a las clases presenciales, que calcula hoy, creo que el ministro de Educación dijo que para el segundo cuatrimestre prácticamente, se van a utilizar también mucho de estas herramientas en las clases presenciales. Usted hablaba muy bien el año pasado en el Congreso que se está haciendo un sistema de convergencia. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Absolutamente. Nosotros veníamos, como yo te decía, Tere, lo habíamos puesto, digamos, sobre el tapete en aquel congreso, nuestro plan de contingencia, que implicaba que nosotros entendemos que los profesores de presencial, utilizando herramientas que nos brinda la educación a distancia, pueden dar mucho mejores clases, pueden apoyarse mucho más
pueden enriquecer muchísimo más su práctica educativa. Hoy un profesor universitario no solamente tiene tres condiciones. El conocimiento que tiene de la propia materia, por supuesto, como base, tiene que conocer en profundidad, tiene que tener conocimiento de pedagogía y tiene que tener conocimiento de tecnología. Solamente con el conocimiento de la materia, hoy un profesor universitario no es suficiente para ser un buen profesor universitario dentro del siglo XXI. Necesitamos necesariamente que sepa de pedagogía y de tecnología. Y esas tres patas hacen un profesor hoy de universitario a la altura de lo que los estudiantes nos están pidiendo y la realidad nos está pidiendo a las universidades. Así que esto va en línea con lo que ya veníamos trabajando. Por eso es que, de alguna manera, no nos costó tanto, porque ya todo esto no es que estamos preparados, ni muchísimo menos para una pandemia de este tipo, por supuesto, pero sí veníamos pensando esto. Y, por ejemplo, una cosa que estamos implementando es que todas las carreras presenciales nuestras tengan por lo menos una materia a distancia. Entendíamos esto ya antes, no ahora, que todo alumno que pase por la Católica de Salta tiene que tener la experiencia de haber tenido educación a distancia, porque va a ser la forma, el modo donde ese profesional a lo largo de lo que queda de su vida, que es mucho más largo que su periodo en la universidad, va a seguir formándose. Ingeniero, me parece que a los chicos que más les debe costar adaptarse a esta metodología son los que están comenzando con la vida universitaria, porque digamos que el paso de la escuela media a la universidad es todo un cambio, ¿no? Y sobre todo si te anotaste para hacer una carrera presencial y de golpe, o sea, con la ilusión por ahí con grupos de compañeros, o sea, veo que a veces son 2 o 3 que se anotan en la misma facultad para estudiar en grupo. ¿Eso lo ha notado usted? ¿Son los más resentidos, por así decirlo, o se han adaptado prácticamente sin problemas? No, tu diagnóstico es muy certero. La verdad, muchas veces hablamos contigo sobre las dificultades que implicaba el paso de la escuela secundaria a la universidad, y si a eso le sumás que además de eso tuvieron una semana de clase y a la segunda semana ya tuvieron que enfrentarse a un sistema en plataforma que nunca lo tuvieron en sus 12 años anteriores, prácticamente en colegio secundario ni primario que utilice herramientas de educación a distancia, ha sido un salto muy grande, con lo cual estamos con trabajo de tutoría, muy especialmente haciendo hincapié en los profesores de primer año, en la adaptación de esto. Si bien es cierto, son chicos que se llaman nativos digitales, están mucho más amigados con la tecnología, no es menos cierto que el salto, que ya era un salto importante entre uno y otro, ha sido mucho mayor en este caso, con lo cual el apoyo en esos chicos es mucho mayor, la atención es mucho mayor. Chicos de segundo a quinto año en diferentes carreras tienen muchísimo menos problemas porque de una u otra forma ya están acostumbrados al sistema. Pero es cierto lo que dices, que los chicos de primer año lo han sentido más que otros. Hay carreras que empezaron con su curso de introductorio en febrero. Esas carreras, digamos que ha sido un poquito menos traumático el paso, porque ya lleva el chico un mes y medio en clase, con lo cual no fue tan complejo. Ahora, los chicos que habían empezado carreras como, decirte, abogacía presencial, que llegar una semana de clase presencial, y es verdad, la expectativa de ellos era encontrarse con un profesor en un aula que les diera una clase, a la semana siguiente tuvieron que enfrentar a plataforma. Fue un desafío realmente complejo y seguimos en esto, porque acordémonos, y coincido con lo que vos dijiste hace rato, que ya tenemos el convencimiento que el primer semestre se va a dictar en forma virtual, con lo cual hemos recorrido un mes, con lo cual estamos en un tercio del camino, nos quedan 2/3 del camino, solo permanentemente con mis docentes y mis directivos. Hay que pensar y mentalizarse que esto no es una solución para un par de semanas, como se pensó al principio, sino que estamos hablando de soluciones para todo el semestre, con lo cual la planificación, el pensar qué es lo que vamos a hacer, es muy distinto en un caso y en otro. También estamos preparados para esa instancia, que ya entendemos que es una realidad, ¿no? Sí. El ministro de Educación de la Nación lo dice todos los días. Ingeniero, la última pregunta que le hago, ustedes están a lo largo de todo el territorio, si no me equivoco, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, y cómo, en educación a distancia claramente, ¿cómo se ha manejado? ¿Ha sido la respuesta igual en todo a lo largo y lo ancho del país? Ustedes, si no me equivoco, tienen más de 100 sedes en nuestro país, ¿o hubo zonas donde ha habido más dificultades que otras?
No, el sistema de distancia en realidad ha sido el que menos impacto, obviamente, ha recibido en este caso. Es decir, más allá de unas tutorías que tenemos en algunos lugares, donde se dictan unas tutorías presenciales como apoyo, eso sí, también se pasó a plataforma ese tipo de tutorías, pero el sistema de distancia, por su propia naturaleza, ya estaban los chicos básicamente en su casa. Adaptaremos la forma de exámenes que siempre iban a las sedes a raíz del aislamiento, pero el resto de la actividad académica, que es el 50% de nuestra universidad, no ha sufrido prácticamente ninguna variación. El esfuerzo estuvo este mes puesto y el foco en cómo atendíamos el otro 50% de nuestros alumnos que eran presenciales. Así que en ese punto no hemos notado mayores problemas, más que todos los problemas que implica el tema de una situación de pandemia con aislamiento social insólita desde el punto de vista de la historia del hombre moderno, pero bueno, nos toca a nosotros tener que enfrentar en este momento esta circunstancia y entiendo que la universidad en su conjunto ha estado a la altura de la circunstancia de lo que se le estaba pidiendo, gracias a Dios. Ingeniero, se nos ha ido el tiempo, le agradezco muchísimo realmente este reportaje. Salta, como usted sabe muy bien, es una ciudad que quiero muchísimo, tengo familia, hijas, nietos ahí, y Dios quiera que muy prontito se solucione esta situación y pueda ir a visitarlos muy pronto. Mis sinceras felicitaciones y mi agradecimiento por este reportaje en un momento tan difícil. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Sentimos la compañía de ustedes, la necesitamos y es verdad, esperemos que esto pase más temprano que tarde, esta situación, y te esperamos, como siempre, en el campus, que digo, sos parte también de la historia y te sentimos parte también de nuestra universidad. Así que te esperamos encantado y será hasta pronto. Muchas, muchas gracias. Beso muy, muy grande para toda la gente de Salta. ...50 años de experiencia... ...100 sedes en todo el país... ...30.000 egresados universitarios... UCASAL, construí tu historia. Estamos en el aire, ahora estamos con el magíster Federico Gómez de Nueva Educación. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, Tere, un placer estar con vos. Gracias a vos por estar en estas circunstancias tan atípicas realmente. Contanos un poquito primero qué es Nueva Educación. Nueva Educación es un grupo de investigación en innovación educativa que está liderado por el doctor Alberto Tacchini, que bien lo conocés. Le mando un beso gigante. Es guía plena en el grupo porque hace ya varias décadas, hace más de 50 décadas, armó el plan de nuevas universidades y desde ese entonces siempre se sigue pensando en cuáles son los nuevos métodos de ampliar y trabajar con calidad en la educación a nivel local e internacional. Y hoy fundamentalmente como grupo estamos muy focalizados en lo que hace educación online. Somos distintos, desde distintas disciplinas, los profesionales que conformamos el equipo discutimos y dialogamos y la pandemia nos trajo mucho foco en la educación a distancia, así que estamos fuertemente concentrados y capitalizando también todo el trabajo que venimos haciendo muchos años sobre la educación a distancia. Federico, tengo entendido, todos sabemos que la Ley de Educación Nacional 26.206, si no me equivoco en el número, solo habilita la educación a distancia para mayores de 18 años. Claramente esta situación atípica
ha hecho que se enseñe de forma virtual a chicos desde primer grado. Ustedes están trabajando muy fuertemente con un diputado nacional de la provincia de San Luis, que ha sido rector de la Universidad Nacional de San Luis, para que esto se modifique, pero contalo vos. Mira, puntualmente es aceptar lo que está sucediendo y no solo queda a nivel primario, sino también tenemos el nivel inicial, que está atravesado con continuidad escolar a distancia. Y en ese sentido sí se está trabajando con el equipo de Ricardo, que es de San Luis, como bien decís. Se presentó un proyecto de ley que lo que busca es suprimir el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, que condiciona el hecho de que se esté dando educación a distancia en menores de 18 años. O sea que tenemos una contradicción a nivel país en ese sentido, y lo que procuramos es que se suspenda ese artículo. ¿Para qué? Para que efectivamente asumamos que tenemos educación a distancia y que el asumir ese hecho nos permita establecer estándares, indicadores, empezar a hacernos cargo de los proyectos que hay o que no hay establecidos a nivel país para construir educación de calidad a distancia. Pero ahí te interrumpo, Fede, porque yo acabo de grabar un micro con el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta, y han tenido que capacitar a muchos profesores. O sea, claramente no es lo mismo dar una clase presencial y sobre todo para los chicos más chiquitos, o sea, que una clase de manera, vamos a decirlo, virtual, porque hoy, o sea, no importa la distancia en la que estés, no podés hacer, no hay clases presenciales en este momento en nuestro país. ¿Cómo solucionás esa brecha? Porque realmente no todos los profesores están capacitados, sin ofender a nadie, para dar una clase con la tecnología virtual. Mira, el primer error que tenemos que sacar con esto es el de conocimiento social. Casi todos están pensando que tener educación a distancia es acceder a un software y tener clases en vivo, 8 horas, con una cámara, y eso no sucede ni siquiera en las clases presenciales. No tendríamos tolerancia de parte de los estudiantes y no se generarían aprendizajes significativos bajo ningún punto. Y lo que hay que entender acá es que cuando nosotros hablamos de educación a distancia estamos pensando en una plataforma, pero la plataforma no es tecnología, sino que es un grupo de personas que se unen en un espacio común y entran en interacción. Ahí es donde vamos a tener estudiantes, vamos a tener docentes, vamos a tener a las familias, vamos a tener quizás supervisores de parte del Estado o del equipo directivo de las instituciones. Y lo que hay que garantizar es una comunicación fluida. Por eso, cuando se hizo esta migración drástica hacia distancia, lo que faltó inicialmente, que no estaba en la etapa previa, es generar comunicaciones fluidas dentro de lo que hace a este modelo de plataforma. Vamos a trabajar online. Primero, chequeemos que estamos todos a bordo, veamos si efectivamente estamos comunicados y empezamos a plantar ya ciertas consignas de dinámica de trabajo que no necesariamente eran tareas con algún área disciplinar, es cómo vamos a hacer una inducción a cómo vamos a trabajar todos juntos. ¿Por qué? Porque en ese podemos estar todos a bordo. Y claramente, y no estamos todos a bordo en esta continuidad académica. ¿Estamos preparados para subirnos a esto? Claramente, o sea, yo en lo personal pienso que no, o sea, no estaba ni la sociedad, ni los profesores, ni los maestros, tampoco hablando de los niveles, o sea, primarios, ni la familia. No, Fede, no lo estaban, claro. no lo estaban. Hay varias brechas, vamos a pensarlas como barreras. Una primera barrera es la tecnológica, que tiene que ver con el acceso o con las competencias. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo o no tengo conexión para estar online? ¿O tengo o no tengo formación para manejarme online? Ese es el primer paso y atraviesa a todas estas personas que yo te menciono, a estudiantes, a familias, a docentes, a equipos de gestión de las instituciones. El otro paso que tenemos es una barrera pedagógica asociada con online, ¿estamos preparados para llevar adelante propuestas en lo que hace al modelo de plataforma a distancia o no? ¿Sabemos explotarla o no sabemos explotarla? ¿Están los maestros capacitados para eso? Exacto. O sea, ¿Fueron formados o no? Fueron formados, fueron capacitados para dar una clase con una plataforma. No es exactamente lo mismo. O sea, que hoy un maestro tiene que saber de su área de competencia, de pedagogía, para poder saber transmitir ese conocimiento, y de tecnología, y supongo que habrá una materia
desconozco mi ignorancia, ayúdame, de tecnología pedagógica o pedagogía tecnológica, o sea, porque transmitir un conocimiento a través de la tecnología no debe ser lo mismo que en una clase presencial. Hoy se pone el requisito de que cualquier docente o los equipos formadores de formadores piensen que el canal online es uno obligatorio, es decir, algo se va a tener que hacer, ya sea por un aula extendida, por alguna cuestión extracurricular, o sea que en cualquier contenido que se atraviesa al formar un docente tiene que estar el canal online como uno de los que se va a usar en el presente o en el futuro. Pero tal como vos decías, recupero esto también del cambio de los roles, y acá lo que tenemos es la variable socioemocional en juego. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llegando en los proyectos más exitosos de educación online a una casa en donde está conviviendo el aula de un niño con la oficina de los padres, con horarios, por ejemplo, de almuerzo. ¿Quién marca? ¿Marca la institución educativa el almuerzo o lo marca la familia? Y acá también lo que se suma es el equipo de gestión, o sea que tenemos esta barrera socioemocional de cómo manejar, y obvio que todos están muy movilizados por la pandemia, pero cómo movilizamos las rutinas, cómo las trabajamos, y por el otro lado los equipos de gestión de las instituciones para ver cómo coordinan todo este ensamble. Y aparte que mamá y papá no son maestros, No. O sea, y no necesariamente tienen que saber cómo comunicar, o sea, cómo enseñar. Exactamente. Por eso acompañar desde los proyectos educativos a las familias y plantearles consignas claras, precisas, sobre cómo se va a trabajar con ellos, sobre cómo se va a trabajar con sus hijos, es clave. Por eso digo, en este momento hoy hablar de educación online es una base de comunicación entre todos los que están formando parte del proyecto de educar. Me están haciendo señas, Federico. Bueno, te voy a tener muy seguido. Sí, mis felicitaciones a todo el equipo, un cariño muy especial al doctor Alberto Tacchini. Serán dados. Todos los que siguen el programa saben que yo he tenido el enorme honor de hacer el programa con él durante muchos años, hace muchos años ya, en la época que existía el canal Política y Economía, así que muchas gracias por estar nuevamente acá en Educación y Sociedad. Siempre es un placer, Tere. Ay, gracias. Te voy a ver muy pronto, seguramente. Nos veremos pronto, sí. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Buena semana para todos.